en principio, hoy lo que vamos a hacer es, primero vamos a trabajar con este texto del contrato de lectura, que espero que hayan podido leer, y si no lo pudieron hacer, la idea es que lo puedan leer en esta primera parte del taller, porque este texto complementa, en verdad no lo complementa, sino que este es el texto base que desde donde después, a partir del trabajo de la palabra adversativa, Verón hace un abordaje más específico en torno al discurso político, pero que este texto del contrato de lectura es como una de las bases teóricas fundamentales en términos de entender, cuando nos habla Verón de enunciación, bueno, a qué refiere cuando nos está hablando de enunciación, y que después en todo eso, linkeándolo con el texto de la palabra adversativa y específicamente con el discurso político, como que podemos cerrar bien este primer círculo de marco teórico que nos va a dar como las primeras herramientas de metodología de análisis. Así que la primera parte de la clase vamos a trabajar con este texto, que me parece que es fundamental, y después, en el tiempo que nos quede, la idea es que me puedan ir contando si ya fueron seleccionando o eligiendo con qué dos discursos van a trabajar de cara al primer trabajo práctico que van a tener que hacer. Pero bueno, en todo caso en eso nos metemos en la segunda parte de la clase, en virtud también del tiempo que nos quede después de trabajar con el control de lectura. Que imagino que nos va a quedar bastante tiempo como para poder aprovecharlo. Pero bueno, sin más preámbulos y si no hay ninguna duda, nos metemos con este texto del contrato de lectura. Cualquier cosa, como siempre les digo, consultas, preguntas, ideas, aportes, lo pueden hacer o a través del chat o si se animan, abren micrófono, preguntan o tiran el comentario, la idea, lo que quieran sumar. Abren micrófono, avisan que quieren hacer el aporte y le dan para adelante. Así que, bueno, si no cualquier cosa, desde el chat, estoy todo el tiempo que lo tengo en un costadito y lo voy mirando todo el tiempo como para estar atento a cualquier tipo de consulta o lo que quieran poner ahí. Pero bueno, vamos a meternos un poquito con este texto del contrato de lectura, que bueno, como les decía, es un texto fundamental en términos de poder dar cuenta del marco teórico o desde el marco teórico de la teoría de la enunciación, que es desde el marco teórico que separa Verón para poder dar cuenta de uno de los abordajes que tienen que ver con su metodología de análisis discursivo. Y que bueno, desde ese marco de la teoría de la enunciación es que en primera instancia Verón nos propone este concepto del contrato de lectura para justamente, como analistas, poder hacer el abordaje analítico de la dimensión enunciativa de todo discurso, ¿sí? Entonces, para eso, Verón define el contrato de lectura como esta relación entre el soporte y su lectura, ¿sí?, dentro del escenario o de la arena de la comunicación de masas. Es decir, esta lógica de abordaje, Verón la plantea desde un principio para tenerlo en cuenta en primera instancia dentro de la escena de la comunicación de masas o de la comunicación de los medios masivos de comunicación, la redundancia de los medios masivos de comunicación. Entonces, dentro de este primer concepto, de este primer acercamiento del concepto de este contrato de lectura, lo que nos va a plantear Verón es que podemos reconocer como dos partes, ¿sí?, el discurso del soporte y sus lectores. Y el nexo o la relación entre estas dos partes de la lectura, o va a ser la lectura como práctica social de producción de sentidos, ¿sí? Es decir, esto primero que nos plantea Verón es, bueno, existe un contrato de lectura en todo escenario de comunicación de masas y que en todo escenario de comunicación de masas vamos a poder encontrar estas dos partes, es decir, el discurso del soporte y sus lectores, y una relación y un nexo entre esas dos partes que va a ser específicamente la lectura como práctica social. ¿Bien? Pero a partir de eso, que es como un primer puntapié inicial, Verón lo que va a profundizar su abordaje y, bueno, y este planteo como marco teórico conceptual en términos de preguntarse cuáles son los mecanismos y en qué nivel de funcionamiento del discurso de un soporte prensa, ¿sí?,
pero que nosotros vamos a ver que esto después se puede trasladar a diferentes tipos discursivos, es donde se construye este contrato de lectura, ¿bien? Y su respuesta es contundente y es muy clara en ese sentido, y él lo que va a decir es que ese nivel, esos mecanismos los vamos a poder reconocer como analistas en el nivel de funcionamiento de la enunciación. Y a partir de eso es que Verón lo que va a plantear es distinguir que en el funcionamiento de cualquier discurso social, ¿sí?, vamos a tener que distinguir entre dos niveles: el nivel del enunciado y el nivel de la enunciación. ¿Bien? Es decir, el nivel del enunciado es ese nivel de lo que se dice, y el nivel de la enunciación es el nivel que tiene que ver con las modalidades del decir. Y esto ahora lo vamos a ir profundizando un poquito. Pero en principio, entonces, dice, bueno, ¿dónde vamos a poder, con nosotros como analistas, desarmar, ¿sí?, o desentramar estos mecanismos de construcción de toda escena comunicacional? Bueno, ¿en qué nivel del discurso los podemos reconocer? Los vamos a poder reconocer y los vamos a poder hacer ese abordaje analítico. Bueno, desde la enunciación. Bueno, pero la enunciación, a su vez, tiene que ver con dos niveles, ¿sí?, si se quiere, o dos dimensiones constitutivas de todo el discurso social, que tienen que ver con el enunciado y la enunciación. El enunciado, que tiene que ver con el nivel de lo que se dice, y el enunciado, digo, tiene que ver con el nivel de lo que se dice, y la enunciación, que tiene que ver con las modalidades del decir. ¿Bien? Entonces, en el nivel de la enunciación es donde, como analistas, vamos a poder hacer el abordaje y dar cuenta de la construcción de toda la escena comunicacional, ¿sí? Escena comunicacional que, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que esa escena comunicacional, siempre construida desde la propuesta del medio o desde la propuesta del enunciador, ¿sí? Es decir, nunca desde el lugar de recepción o desde el lugar de la construcción de los destinatarios se construye la escena comunicacional, sino que se construye un nexo entre esas dos figuras enunciativas. Pero la propuesta siempre está desde el lado de la enunciación. ¿Bien? Entonces, de esta forma, nosotros como analistas vamos a poder dar cuenta que en toda escena comunicacional de cualquier discurso social, se construye una cierta imagen de aquel que habla, ¿sí?, o de quien habla, el enunciador, y una cierta imagen de a quienes nosotros nos estamos dirigiendo, ¿sí?, o a quienes se les habla, que son los destinatarios. Y en consecuencia, un nexo entre esos dos lugares. ¿Bien? Ahora de a poquito nos vamos a ir metiendo un poquito más en profundidad, sobre todo para esto que también charlábamos la clase anterior o la semana pasada, esto que tenía que ver con que, bueno, cuando nosotros nos vestimos de analistas y vamos a tratar de dar cuenta de cómo está construida una escena comunicacional, siempre nos vamos a tratar de olvidar de las personas físicas para justamente poder dar cuenta de las construcciones de las figuras enunciativas que se dan hacia el interior de todo discurso. ¿Bien? Entonces, en esta primera instancia, Verón lo que nos dice, bueno, en principio, en toda escena comunicacional, de todo discurso social, donde nosotros lo vamos a poder reconocer específicamente en el discurso político, que es lo que ya empezamos a ver la semana pasada, siempre vamos a encontrar cómo se construye, o vamos a poder dar cuenta de cómo se construye una cierta imagen de quien habla, pero no en términos de persona física, sino en términos de figura enunciativa, que va a ser el enunciador, y desde el lugar de la recepción, esas ciertas imágenes, ¿sí?, de figuras enunciativas que tienen que ver con la construcción de los destinatarios, y a partir de ello dar cuenta de cuál es el nexo, cuál es la conexión, cuál es la relación que se establece entre ambas construcciones comunicacionales, ambas construcciones enunciativas. Es decir, y esto también es algo que está bueno aclararlo ahora, porque muchas veces también es tanto complejo desnaturalizarnos desde ese lugar, que esta metodología de análisis que nos propone Verón nos propone que nosotros podamos hacer un abordaje mucho más complejo que solo lo que miremos a partir del contenido específico de cada discurso que estemos analizando, ¿sí? Es decir, esto no quiere decir que el análisis sea restringido, ¿sí?, al análisis del contenido, sino eso sería una limitación, ¿bien? Sino que, por el contrario, la dimensión enunciativa demanda un abordaje de la totalidad, ¿sí?, de la escena comunicacional, y donde el análisis de contenido es
una parte más del análisis. Y solamente una dimensión más del análisis. No es ni la más importante ni la más determinante, sino que es un elemento más del abordaje analítico. Pero el contenido no es que nos va a determinar todo el análisis que nosotros vamos a estar realizando, sino todo lo contrario, va a ser un elemento más. ¿Bien? Entonces, en el análisis de discurso, desde el punto de vista de la enunciación, no es un análisis de una parte del discurso, porque si fuese solamente el análisis de una parte del discurso, entonces ahí sí, quizás tomaríamos solamente el contenido, sino que es un análisis del discurso en su conjunto, en su totalidad. Y es una dimensión que afecta absolutamente todos los elementos de funcionamiento de un discurso, ¿sí? Por eso mismo es que, vuelvo a repetir esto que me parece que es central en la propuesta de Verón, es que no vamos a estar analizando solamente el contenido, sino que vamos a estar analizando toda la complejidad que se propone en esa escena comunicacional que estemos abordando. ¿Bien? En un trabajo, bueno, en el trabajo vieron que al principio del encuentro les decía que les voy a compartir un PDF donde, además de recuperar todos estos planteos desde el contrato de lectura que hace Verón, y después también recuperando diferentes casos de diferentes tipos discursivos para dar cuenta de cómo podemos hacer el abordaje de análisis del discurso político, del discurso informativo y también del discurso científico. Bueno, en ese trabajo que Verón hace específicamente relacionado al discurso científico, que se llama Entre la epistemología y la comunicación, ahí también desarrolla y amplía este abordaje sobre el análisis de la dimensión enunciativa, que me parece que está piola también que lo podamos recuperar acá. Que quizás no queda tan claro en su texto de la palabra adversativa, porque lo trabaja como en este otro texto, donde específicamente labura sobre el discurso científico. Pero me parece que estaba piola también recuperarlo, porque también es un elemento más que nos va a clarificar, o nos va a poder, por lo menos, dar más herramientas para ver esto de desentramar cómo es el abordaje de análisis enunciativo. Y ahí lo que nos va a plantear Verón es que lo esencial es tener en cuenta lo que él va a llamar lazo comunicativo, ¿sí? Es decir, que lo que él va a decir que todo acto de comunicación, ¿sí?, ya sea interpersonal o a través de un medio masivo de comunicación, necesariamente se produce un vínculo, ¿sí? Pero que cada acto, de una manera u otra, ese vínculo lo activa de una forma específica o de una forma diferente, ¿sí? Y que esa producción o esa activación de ese vínculo es lo que nosotros como analistas discursivos nos va a interesar en particular, porque justamente es ahí donde nosotros vamos a poder desentramar esta dimensión estructural y fundamental de esta escena comunicacional que se construye. Es decir que Verón lo que va a decir en este trabajo es que de alguna forma va a retomar la idea de las figuras de enunciador y destinatarios, pero que a su vez la va a desarrollar un poco más, como por lo menos para darnos algunas pistas de cómo hacer el abordaje y por qué es tan clave, ¿sí?, en términos de esta metodología, tener en cuenta no solo las figuras más tradicionales, ¿sí?, o desde una mirada más lineal de la comunicación, que tiene que ver con las figuras de emisor y receptor, sino de empezar a trabajar desde esta otra lógica que nos plantea, que tiene que ver con cómo se construyen las figuras enunciativas hacia el interior de cada discurso, cómo se construyen esos lazos comunicacionales, cómo se construyen las relaciones entre enunciador y destinatarios, ¿sí? Y para acá nos va a dar otra pista, que esto sí aparece, lo trabaja específicamente acá en el contrato de lectura, que me parecía muy importante también a retomarlo, que tiene que ver con el concepto de emplazamientos. Y este concepto de emplazamientos va a ir muy de la mano, o va a tener la centralidad en esto que yo les decía, de que, bueno, como analistas nos vamos a tener que olvidar de las personas físicas, y que lo que nosotros vamos a tener que analizar son en las figuras enunciativas. Bueno, el concepto de emplazamientos es fundamental para este abordaje que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Verón lo que nos dice es que un emisor cualquiera, ¿sí?, personal o institucional, no puede comunicar ni situarse él mismo, y al mismo tiempo situar al receptor al que se dirige con relación a lo que dice, ¿sí? Es decir, por eso es que Verón nos va a hablar de emplazamientos,
donde se va a denominar enunciador al lugar de la emisión y destinatarios al lugar de la recepción. Y así es que en todo acto de comunicación, perdón, en todo acto de comunicación es como una puesta en relación entre ambos emplazamientos. Y que justamente esos emplazamientos son los que a nosotros como analistas nos va a permitir dar cuenta esto que hablábamos en los encuentros anteriores de, por ejemplo, cómo Cristina en un mismo discurso puede estar construyéndose enunciativamente como la presidenta de los 40 millones de argentinos, o en otro pasaje de un mismo discurso estar construyéndose como la líder política de toda una organización política, ¿sí? Y sigue siendo la misma figura en términos físicos, pero si nosotros trabajamos desde esta lógica de emplazamientos y desde esta lógica de cómo podemos dar cuenta de las diferentes construcciones enunciativas, es que desde un mismo lugar de emisión, si nos paráramos del lugar tradicional de la comunicación, bueno, justamente se pueden estar construyendo diferentes estrategias discursivas, diferentes estrategias enunciativas, ¿sí?, para interpelar de otra forma o de diferentes lugares a esos destinatarios que se estén construyendo. Es decir, un mismo emisor va a poder construir distintos y diferentes emplazamientos en sus diferentes actos de comunicación, porque no olvidemos esto, que también cada acto de comunicación se va como reconstruyendo y actualizando y volviéndose a entablar esos lazos en cada acto dentro de un mismo pasaje, en diferentes pasajes de un mismo discurso, ¿sí? Entonces ahí es donde está la importancia de distinguir bien distinguir bien entre los conceptos de emisor y enunciador y receptor destinatarios, ¿sí? Vamos a abandonar esa mirada clásica y lineal de la comunicación de emisor, mensaje, receptor, y nos vamos a meter como analistas en esta otra propuesta metodológica que tiene que ver con dar cuenta de la construcción de las escenas comunicacionales y poder hablar más de esos lugares que se pueden encontrar diferentes emplazamientos dentro del mismo discurso, tanto desde el lugar del enunciador como en el lugar de la construcción de sus destinatarios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sé que a veces por momentos es un poco trabalenguas, pero si lo vamos llevando ahí desarmando de a poquito, creo que se va quedando un poco más claro. También tengan en cuenta que esto, hasta que no lo empiezan a poner en práctica, es muy difícil de pensarlo de forma abstracta. Y que también es muy difícil de ponerlo en práctica porque tenemos muy naturalizado el lugar de analizar lo que se dice, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, desde quién lo está diciendo físicamente. Y acá lo que nos proponen es completamente otra cosa. Pero más o menos, ¿se va entendiendo o hay alguna pregunta? El emplazamiento en sí es, Sí. es de la forma en la cual el que enuncia el mensaje llega a distintos receptores, sea el paradestinatario, o sea, el emplazamiento va a ser del mismo mensaje, va a tener como diferentes caminos, depende el... Sí, lo primero que vamos a abandonar también es la idea de mensaje. Por eso el mensaje, si no, vamos a estar mirando solamente el contenido. Y ahí, pero sí, va por ahí, está perfecto lo que estás diciendo. Sobre todo lo que nos va a permitir esto de poder dar cuenta de los diferentes emplazamientos, tanto desde el lugar del enunciador, o sea, desde el lugar de la emisión, como el lugar de los destinatarios, es poder dar cuenta de las diferentes estrategias discursivas que se pueden dar dentro de una misma escena comunicacional, ¿sí? Es decir, cómo un mismo enunciador busca interpelar a un destinatario de una forma y en otro pasaje de un mismo discurso, ese mismo enunciador se construye de otra forma para poder interpelar de distinta manera a un mismo destinatario o a otros destinatarios, ¿sí? En este caso, dentro del escenario del discurso político, un mismo enunciador se va a ir construyendo quizás de diferentes formas y va a ir construyéndose de diferentes figuras enunciativas para poder llegar de diferentes formas a sus contras, a sus pros y a sus paradestinatarios. Y dependiendo a qué destinatario está construyendo con más fuerza, es que quizás también vamos a poder dar cuenta de qué forma ese enunciador se está construyendo en ese pasaje discursivo, ¿sí? Pero es por ahí, Ivane. Bien.
Entonces, retomando un poquito, y obviamente tiene que ver con esto que hablábamos recién, las figuras de enunciador destinatario lo que nos permite es contar como con más elementos, ¿sí? Como que poder jugar con mucho más en nuestro lugar de analistas con lo que podemos dar cuenta en cada escena comunicacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hablábamos recién, lo que nos permite es como dar cuenta de las distintas estrategias enunciativas que en un mismo discurso se pueden presentar frente a un mismo enunciador. Y de la misma manera podemos analizar cómo los distintos destinatarios que también se pueden estar construyendo en una misma escena comunicacional, dejando atrás esto que decíamos antes, la idea de receptores. Y por eso también hay otra cuestión clave que va a ser la de lograr como analistas despersonalizar la mirada, ¿sí? Y esto es un poquito también lo que charlábamos la semana pasada. Esto de despersonalizar la figura de quien emite o produce los discursos para justamente poder dar cuenta de esos distintos emplazamientos y esas distintas figuras enunciativas que se pueden encontrar dentro de un mismo juego discursivo, ¿sí? Y dentro de una misma escena comunicacional. Porque justamente si nos quedamos atrapados solamente en el esquema emisor-receptor, vamos a quedar medio como también atrapados, medio como atados de pies y manos en términos de analistas, y perderíamos seguramente la posibilidad de hacer un abordaje mucho más rico, mucho más profundo, como el que nos propone Verón que podemos hacer a partir de esta metodología. Entonces es así que en el estudio de esos lugares, ¿sí? Y de sus relaciones, es que desde esta perspectiva metodológica podemos hacer el abordaje del análisis de la enunciación. Y la enunciación es la dimensión donde toma forma la construcción de la escena comunicacional, ¿sí? Y toma forma la construcción que se da siempre como propuesta por parte del lugar del enunciador. Y es decir que en ese nivel es donde nosotros vamos a poder dar cuenta de cómo se crea la imagen para otro, porque siempre esa escena comunicacional está propuesta por ese lugar de enunciador, ¿sí? Y también como analistas vamos a poder dar cuenta de las figuras enunciativas que se construyen hacia el interior de cada escena comunicacional, es decir, y volvemos a repetirlo, esto me parece importante repetirlo varias veces, para que se entienda bien esto de poder dar cuenta de cuál es la imagen del enunciador, que no va a ser una sola imagen quizás, sino que van a ser diversas imágenes de un mismo enunciador en un mismo discurso, es decir, la imagen del enunciador y todos sus emplazamientos, como que no, capaz que no encontramos muchos emplazamientos y siempre se construye desde un mismo lugar discursivo, pero nunca perder esa posibilidad de análisis. Y asimismo, a partir de eso, poder dar cuenta de qué destinatarios se están construyendo en cada uno de esos pasajes de un mismo discurso, y a partir de dar cuenta de esa figura enunciativa desde el lugar de la emisión, y esas figuras enunciativas desde el lugar de la recepción, ver cuáles son esos nexos que se establecen, esas relaciones que se establecen. Que son relaciones que claramente, como venimos diciendo, se establecen o las propone el enunciador, porque el enunciador es quien propone esa escena comunicacional. ¿Sí? Básicamente, ahí está la centralidad, ¿sí? De lo que Verón nos propone como este abordaje del nivel enunciativo, ¿sí? O este abordaje de análisis de la enunciación. Que me parecía que era importante poder trabajarlo con este texto del contrato de lectura, porque vieron que, de alguna forma, en el texto de la palabra adversativa, Verón como que da por sentado muchos de estos planteos que en el contrato de lectura hace como desde otro lugar, desde un lugar más de explicación y un lugar más didáctico, que en el texto de la palabra adversativa directamente como que lo da por hecho y avanza en función de que ese marco teórico del nivel de análisis del enunciativo ya está saldado. Básicamente porque son textos que uno vino después de otro, o sea, son trabajos que primero avanzó sobre el texto madre de Verón, es la sembiosis social, que ahí plantea toda la metodología de análisis, y después fue sacando diferentes trabajos vinculados a diferentes especificidades sobre esa metodología de análisis general. Uno es el contrato de lectura, que trabaja específicamente el nivel de la enunciación, y a partir de eso empezó a trabajar esos diferentes tipos discursivos como una tipología de discursos sociales, donde está la palabra adversativa que trabaja el discurso político, donde está la epistemología de la comunicación que trabaja el discurso científico,
donde hay otro trabajo que trabaja específicamente sobre el discurso pedagógico, y en cada uno de ellos lo que muestra es como de ese núcleo invariante que veíamos la clase pasada en relación al discurso político, bueno, de cada uno de esos tipos discursivos, cuál es ese núcleo invariante que nosotros como analistas vamos a poder reconocer, y entonces vamos a poder diferenciar de un tipo discursivo de otro. ¿Sí? Estoy mirando, bueno, nos quedan alrededor de 10 minutos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tipo discursivo periodístico? Que es completamente diferente en términos de cómo la propuesta enunciativa, ¿sí? O la propuesta de la escena comunicacional que se construye es muy diferente a la propuesta de escena comunicacional como núcleo invariante que se propone desde el tipo discursivo político, ¿sí? Y en principio, está bueno esto como que también lo vayamos pensando todos juntos, porque además es como que el discurso informativo también, además como el discurso político, es algo que lo consumimos cotidianamente. Y que muchas veces además en nuestro lugar más natural de consumo cotidiano, hasta podemos ver que muchas veces hasta se puede estar como mezclando en algunos lugares desde nuestra percepción de usuarios lo que pasa con el discurso político y lo que pasa con el discurso periodístico, sobre todo luego de todo lo que hemos atravesado en nuestro país en términos de poner de manifiesto cómo juegan los medios masivos de comunicación, qué lugar ocupa cada medio, cómo juegan políticamente, cómo juegan con los intereses que hay detrás de cada medio. Pero lo que nosotros buscamos a través de este tipo de metodología de análisis es justamente no caer en el lugar más natural que tiene que ver con poder dar cuenta nosotros como usuarios de si hay una operación política detrás de un medio, detrás de una información o detrás de un discurso que está poniendo en juego, o de una construcción de relato que está poniendo en juego, sino poder ir más allá, ¿sí? Y poder dar cuenta de todos estos juegos discursivos que se pueden dar hacia el interior de cada escena. Y entonces, dentro de la escena comunicacional que plantea el periodismo, hay diferentes elementos que nos pueden dar cuenta de cómo nosotros podemos también construir un núcleo invariante. Y esto me parece que estaba bueno retomarlo para ponerlo no en contraposición, sino como empezar a dar cuenta de, bueno, esto que nos habla Verón de diferentes núcleos invariantes, diferentes tipos discursivos, bueno, ¿qué pasa con otro discurso como para poder ponerlo en relación con lo que vimos del discurso político? Y Verón no, en este caso nosotros desde la cátedra, lo que podríamos, hace mucho tiempo que venimos trabajando con el discurso informativo en las diferentes comisiones, con diferentes trabajos de análisis, y hemos podido como desentramar, o hemos podido como de alguna forma categorizar diferentes elementos que hacen al núcleo invariante del discurso periodístico. Por un lado, que siempre hay desde el discurso, o que el discurso informativo siempre se presenta como un producto de la actualidad, ¿sí? Desde la operatoria discursiva de la objetividad, ¿sí? Que de cierta forma lo que plantea el discurso político, estoy con el discurso político, meta de decir discurso político y estamos en el discurso informativo. Lo que busca todo el tiempo el discurso informativo poner de manifiesto o construir desde sus escenas comunicacionales a partir de presentarse como el producto la actualidad, ¿sí? O de esta operación discursiva de ser la objetividad, operarse desde el lugar de la objetividad, es la construcción del verosímil, ¿sí? Para justamente, de alguna forma, construir un desdoblamiento discursivo para ocultar o no poner de manifiesto su dimensión ideológica, que como sabemos, todo discurso social tiene una dimensión constitutiva, ideológica, no en términos de ideología, en términos del concepto tradicional del conjunto de ideas en términos políticos, sino lo ideológico, además también desde entendido como todo proceso social, todo proceso cultural, todo proceso político, todos esos elementos que se conjugan y hacen a una dimensión constitutiva de todo discurso social. Y obviamente el discurso informativo también es un discurso social per se. Pero desde este desdoblamiento discursivo, desde esta operatoria de me paro desde el lugar de la objetividad, me paro desde el lugar de soy la verdad, o te cuento la realidad, o somos la actualidad, bueno, trata de alguna forma ocultar o no poner de manifiesto esa dimensión ideológica. Y entonces establecerse como una verdad.
¿sí? O como la verdad, como una verdad absoluta. Es decir que, desde ese desdoblamiento, por un lado se presenta como un discurso objetivo, y por otro lado construye ese verosímil, ¿sí? Que todo el tiempo lo podemos ver, esto de te contamos la realidad, reflejamos la realidad, esto es lo que nos pasa y te lo contamos, así estamos país, y se lo hemos contado, digo, cada uno de esos clichés o cada uno de esos eslogans que van tirando en los diferentes medios informativos, bueno, están operando exclusivamente en función de construirse como verdad y ocultando esa dimensión ideológica. Pero en términos del juego enunciativo que presenta el discurso informativo, hay un núcleo invariante o recurrente que podemos dar cuenta que se establece en toda escena comunicacional y que de alguna forma lo que replica, ¿sí?, es esta lógica de fiscal-testigos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, donde el enunciador periodístico es el fiscal, ¿sí?, que apela a denunciar al poder en cualquiera de sus formas, ¿sí?, menos en las formas de su propia corporación, y sus destinatarios son los testigos frente a esas denuncias al poder, que muchas veces es denominado como el poder oculto. Y vaya que acá, por ejemplo, en Argentina y en muchos lugares del mundo son partes del poder oculto. Pero en su construcción de escena comunicacional hacen este juego discursivo de fiscal-testigos. Nosotros, enunciadores informativos, somos quienes denunciamos al poder oculto, y ustedes, audiencia, son los testigos de esas denuncias al poder. Estoy mirando, nos quedan 2 minutitos. Siempre en el discurso político nosotros vamos a poder encontrar relaciones más asimétricas o más simétricas en función de la estrategia de cómo ese enunciador político está tratando de interpelar a sus destinatarios. Una relación más asimétrica es donde hay diferencias, separan o propone una diferencia del lugar de poder entre el lugar del enunciador y sus destinatarios, ¿sí? El poder desde el conocimiento, el poder desde diferentes lugares que construyen esa relación asimétrica. Y también si no se puede construir una relación más simétrica, si se construye, en el caso, por ejemplo, del discurso político, si se busca, por ejemplo, interpelar desde el lugar más de par, más desde un nosotros inclusivo, ¿sí?, más desde pararnos en un mismo lugar y desde un mismo nivel para interpelarnos desde el lugar de lo aspiracional, sino desde el lugar de reconocernos en el otro, ¿sí? Bueno, acá en el discurso informativo también vamos a poder encontrar mucho más fuertemente, mucho más marcado, relaciones asimétricas que simétricas. El lugar, es decir, lugares, construcciones enunciativas que van a parar más el poder, o van a construir más el poder en términos de la enunciación en la figura del enunciador que en la construcción de sus destinatarios, ¿sí? Nos queda menos de 1 minuto. Cortamos acá y en la videollamada siguiente la seguimos, así le damos un pequeño cierre a esto que les estoy contando vinculado al discurso informativo, lo ponemos en relación con el discurso político, despejamos dudas y después me cuentan ustedes cómo vienen eligiendo sus posibles discursos para el primer trabajo. Así que cerramos acá y nos mudamos a la próxima videollamada. ¿Les parece? Bueno, vamos a seguir. En principio, bueno, algunas aclaraciones que está bueno hacerlas antes de seguir con el discurso periodístico para cerrarlo y ya después meternos en... Genial, Vane, buenísimo. Y después ya meternos en si ya hicieron alguna elección de discursos y demás. En principio, esto que les decía, dentro del nivel enunciativo, otra cuestión que podemos analizar desde ese nivel, ¿sí?, dentro de toda escena comunicacional, tiene que ver vieron que yo les hablaba de esto de, bueno, poder establecer cuáles son las relaciones que se dan o que el enunciador establece con sus destinatarios, ¿sí? Y que justamente esas relaciones pueden ser simétricas o asimétricas, es decir, una relación simétrica es donde se construye una relación de par,
Una relación asimétrica es una relación donde se construye el poder desde el lugar del enunciado. Y a su vez también se pueden construir relaciones de complementariedad o no, es decir, donde la relación entre enunciador y destinatario se construye también a partir de construir una necesidad por parte del destinatario, y por eso ahí se da ese lugar de complementariedad entre un lugar y el otro, ¿sí? Tanto necesidad desde el enunciador con sus destinatarios o viceversa, ¿sí? Pero como que hay un lugar de complementariedad donde ambas figuras se construyen complementariamente, ¿sí? Ahora con algunos ejemplos del discurso periodístico, creo que quizás va a quedar un poco más claro, pero que también lo podemos claramente dar cuenta en diferentes discursos políticos, ¿sí? Porque claramente también tiene que ver con cuál es esa estrategia en términos de cómo interpela ese enunciador a sus destinatarios, ¿sí? En relación al discurso periodístico, por lo general nosotros siempre vamos a encontrar más una relación asimétrica entre enunciador y destinatarios, que es simétrica. ¿Por qué? Porque primero, lo que nosotros siempre vamos a ver es que el enunciador se construye desde el poder de la información, ¿sí? Y que es ese enunciador quien le brinda esa información a sus destinatarios. Y es una información que no tienen y que pueden acceder solamente mediante el periodismo, ¿sí? O sea, mediante esa escena comunicacional, para poder acceder a eso que le están brindando ese enunciador. ¿Bien? Entonces, también en ese lugar asimétrico, ¿sí?, que estamos planteando, ahí sí quizás podemos detectar una relación de complementariedad. ¿En qué sentido? En que de igual manera sigue siendo asimétrica esa relación, pero que esa complementariedad se da a partir de la construcción de la necesidad de los enunciadores sobre sus destinatarios de obtener esa información y del enunciador de brindarla. Obviamente que es una necesidad de la información, ¿sí?, lo pongo así como entre comillas, que construye el propio periodismo y que cada vez la construye con más profundidad, porque cada vez con más información y más invasión de la información todo el tiempo, las 24 horas por los 7 días de la semana, y todo el tiempo información, y que claramente es una necesidad que siempre la construyó la propia escena del periodismo, ¿sí? Es decir, no es una necesidad real que todos nosotros hemos tenido desde el inicio de nuestras historias, o desde el inicio de la historia de la humanidad. Digo, la necesidad de la información antes no existía, sino que esa necesidad de información se fue construyendo y fue una construcción discursiva que cada vez después se fue profundizando y profundizando hasta llegar a los niveles que estamos viviendo hoy en una sociedad hiper, ultra, archi sobreinformada, ¿sí? Bueno, eso es como una operatoria que va de la mano con una lógica de consumo, ¿sí?, con una necesidad, si se quiere, ilusoria, de consumir productos que son vitales para nuestra existencia, pero que en verdad no lo son. Bueno, esa operatoria discursiva también la construyó muy inteligentemente, por decirlo de alguna forma, el discurso informativo, ¿sí? Como quizás el discurso de la ciencia, que después lo van a poder ver en el documento que les voy a pasar. Una de las operaciones discursivas que construye con más fuerza es construirse como una verdad absoluta. Quien no trató de terminar una discusión diciendo, no, pero eso está comprobado científicamente, y pum, listo, bajamos la persiana, se terminó la discusión. Eso es una operación discursiva que supo instalar y construir el discurso científico. Esta necesidad de la información es una operación discursiva que supo construir el discurso informativo. Pero bueno, ahí es donde se construye esa relación, si quiere, más de complementariedad, de necesidad ilusoria, pero necesidad al fin de el enunciador que brinda la información a sus destinatarios que necesitan esa información, ¿sí? Y después sí se pueden dar lugares es mucho menos común dentro de la escena del discurso informativo, pero se puede encontrar en casos específicos donde de forma no tan recurrente, pero que sí se puede encontrar relaciones mucho más simétricas, ¿sí? Y hasta de complicidad entre enunciador y destinatario. Que, por ejemplo, esto lo podemos encontrar mucho en el periodismo deportivo, ¿sí? Vieron los programas, o bueno, hasta hay medios que en su totalidad son medios partidarios.
bueno, ahí se construye un lugar más simétrico entre enunciador y destinatarios porque comparten una pasión, comparten mirada, y se para en un lugar más de par donde todos son hinchas de ese club, y entonces no se paran solamente del lugar del poder de la información, sino a veces también se paran como par compartiendo esa pasión. Obviamente que también dentro del periodismo deportivo vamos a encontrar momentos donde se construye esa relación más asimétrica, donde yo tengo la primicia de qué es lo que está pasando en Gimnasia, o es el lugar más simétrico, más de pares, donde todos somos hinchas de Gimnasia, ¿sí? Pongo el ejemplo de Gimnasia, pero no soy del Lobo, si no, no tendría esta cara de felicidad. No, mentira. Pero bueno, ahí es como que se puede dar un lugar más simétrico. Y por ejemplo, otro lugar donde también se puede construir un lugar más de simetría, o si se quiere también más de complicidad, son en los históricos titulares, por ejemplo, de Página 12, donde no son titulares tan tradicionales como lo podemos encontrar en cualquier diario, o bueno, que eso después se trasladó a los graph y a los zócalos de los noticieros, pero eso, esa lógica de titular más informativa, sino que vieron que Página 12 como que siempre busca la complicidad en el otro en términos de jugar, ¿sí? Con las palabras, con lo que está diciendo, con lo que muestra, jugar con el titular y la foto o la imagen que ponen en tapa. Digo, ahí hay todo un juego discursivo que no se para desde el lugar de asimetría de yo tengo el saber y a partir de ese saber construyo mi relación con mis destinatarios, sino desde un lugar de complicidad de hay un guiño con sus destinatarios de compartir saberes, de compartir una mirada cultural, de compartir una mirada política, de compartir una mirada del mundo, ¿sí? En esos lugares podemos encontrar un lugar más simétrico en el discurso informativo, pero que son las menos, lo vamos a encontrar mucho menos recurrente que es el lugar más asimétrico y más de distancia entre enunciador y destinatarios. ¿Se entienden con estos ejemplos en el discurso informativo esto que venimos trabajando con el discurso político? Por supuesto que en el discurso político lo que nos va a pasar es, vamos a poder encontrar, como les decía antes, quizás momentos, quizás hasta de forma mucho más recurrente, momentos más de establecer una relación más asimétrica o establecer una relación más simétrica. Quizás vamos a poder encontrar relaciones más simétricas cuando se esté construyendo su paradestinatario o su prodestinatario, pero sobre todo su prodestinatario, porque cuando nos paramos en esto de reforzar lo propio, muchas veces vamos a poder encontrar que ese enunciador se para compartiendo, ¿sí? Una mirada del mundo, compartiendo saberes, compartiendo cómo hay que hacer algo en especial, compartiendo una mirada sobre el país, compartiendo valores de un espacio político. O también vamos a poder encontrar en su construcción con su paradestinatario en términos de si lo que está buscando ese enunciador es interpelarlo desde un nosotros inclusivo y desde un lugar más de par de, no sé, yo estoy viviendo las mismas problemáticas que estás viviendo vos. Y entonces tenemos que hacer esto, o estaría bueno hacer esto, pero en ese lugar de pararse ese enunciador político, compartiendo esa mirada en términos de me está pasando lo mismo, desde un nosotros inclusivo, quizás podamos encontrar esa relación más simétrica que en un lugar más de yo tengo el poder de solucionar las cosas y por eso me tenés que acompañar. Que eso obviamente es lo que más vamos a encontrar también. Por eso también en el discurso político muchas veces vamos a poder encontrar que en su relación con sus destinatarios, y que en general se da en la comunicación política en general, una figura política puede estar tratando de interpelar desde el lugar del aspiracional, ¿sí? Es decir, de que quien lo está escuchando, quien lo está leyendo, quien lo está viendo, quiera ser como esa figura política, porque se siente, construye representatividad frente a eso, construye liderazgo frente a eso, o desde un lugar de interpelación más de pares en términos de identificación, ¿sí? En términos de a mí me pasa lo mismo que te está pasando a vos, y entonces hagamos juntos. Ese tipo de operaciones las vamos a poder encontrar quizás hasta en un mismo discurso, en diferentes pasajes, en función de cómo construye cada uno de sus destinatarios, ¿sí? Esto igual como muy por arriba, después obviamente cuando uno toma discursos específicos, ahí sí se puede mirar con más especificidad
cómo se van jugando o cómo van poniendo en juego esas diferentes estrategias enunciativas, ¿sí? Claro, esto de la sensación de empatía, que claramente es mucho más actual, quizás antes siempre se construía más desde el lugar del liderazgo y solamente desde ese lugar de estoy acá para solucionar los problemas, y entonces se construía más desde ese lugar asimétrico y aspiracional, y como que había una distancia. En cambio ahora se puede conjugar mucho más desde los dos lugares, porque también los escenarios políticos y la comunicación política se ha transformado, porque necesariamente se tienen que construir o se tienen que buscar otras estrategias para interpelar a sociedades que en muchos lugares hasta hay hartazgo frente al discurso político, y entonces frente a ese hartazgo quizás una estrategia de interpelación más desde la empatía, que desde el lugar más del deber ser, de hay que hacer esto y yo solamente lo puedo hacer, pueda lograr otro nivel de construcción con sus destinatarios. Sobre todo en esto de la construcción con sus paradestinatarios. Porque en definitiva son a quienes hay que salir a convencer, y a veces, sobre todo en este tiempo histórico, que ya hay mucho masticado en términos de comunicación política, y donde las sociedades y los pueblos a lo largo y a lo ancho del mundo ya miran de otra forma los escenarios políticos, los escenarios electorales, porque hay sobreinformación de todo tipo, bueno, por un montón de factores de cómo se ha ido avanzando a lo largo de la historia en términos de comunicación política, que todo el tiempo hay que empezar a construir otras estrategias que no siempre tienen que ver con el lugar del poder y ese lugar asimétrico de relación, sino quizás más de pares, más de nosotros inclusivos, más de vamos por acá, y ese líder político ser parte de ese vamos por acá. Está bueno. Claro, por ejemplo, eso de Macri tomando mate construye cercanía, ahí se construye un lugar más de simetría, más allá que era demasiado forzado, porque no le salía naturalmente a Macri, como no le sale naturalmente a Macri dar discursos y hablar discursivamente, o sea, es algo que no es innato. Entonces en sus discursos hasta podríamos encontrar como muchas complejidades en términos de cómo construye su estrategia en la oralidad. O sea, cuando Macri salía a hablar per se, la embarraba. Cuando el discurso lo tenía construido, tenía otra consistencia en términos de estrategia. Bueno, en esos videos claramente lo que se nota que lo que se buscaba era construir ese lugar más de empatía, ese lugar más simétrico entre la figura de Macri y la gente, no me gusta el término de la gente, pero y el votante a quien quería interpelar. ¿Por qué? Porque de alguna forma también había un lugar muy distante entre la figura de Macri y un sector de la población a quien quería interpelar, que obviamente ese lugar distante en otro sector de la población le recontra servía, porque es lo que ese sector de la población también buscaba desde el lugar aspiracional, pero que no le alcanzaba. Entonces, para poder interpelar a otro sector de la población al cual no estaba llegando, quizás buscaron esa lógica más de construir una relación más simétrica, ¿sí? Más de complementariedad, y más desde el lugar de pares, para, bueno, justamente poder romper con esa distancia. Claro, bueno, después las herramientas en redes sociales es todo un tema que está bueno también. Seguramente en alguna de las clases más adelante nos metamos específicamente en la relación entre comunicación digital y comunicación política, porque es súper interesante desde el momento en que la campaña de Obama dio como el puntapié inicial, la primera campaña de Obama dio el puntapié inicial que revolucionó toda la comunicación política en términos de comunicación. Y a partir de eso también se complejizó absolutamente la comunicación política para tratar de mixear las lógicas de la comunicación digital con las lógicas de la comunicación política, lo cual siempre es muy complejo de lograrlo. Y por ejemplo, en la plataforma de TikTok, si es un desafío enorme para la comunicación política, es el TikTok, porque claramente no es una plataforma pensada para la comunicación política, y que también lo que está bueno en este tipo de cuestiones es que
que esto, bueno, después si logramos llegar a tener una clase para poder mirarlo esto específicamente, está planificada, pero no sé si nos van a dar los tiempos o no, pero que, por ejemplo, no es necesario, si uno, por ejemplo, en la plataforma de TikTok, no tiene algo para decir en términos de las lógicas del lenguaje de TikTok, es mejor no estar en TikTok. Es decir, dentro de las diferentes plataformas de comunicación digital, porque existan, no es necesario que estén en todas, sino que hay que estar en las cuales tenemos algo para decir y donde podamos construir una estrategia comunicacional donde juguemos con la propia dinámica y el propio lenguaje de esa red social. Entonces, a veces puede salir bien, como a veces puede salir mal. La incursión de Macri en Snapchat no fue buena, no le dio resultado. Y por eso dejó de usarla. Pero porque quizás hasta hay lugares donde también hasta generacionalmente están tan distantes que si no logras romper con esa barrera generacional para insertarte en ese lenguaje, en este caso en TikTok, hasta puede ser contraproducente y hasta se te puede volver un boomerang y jugar en tu contra. A veces sale bien, a veces sale mal. Lo que digo es, si se lanzan a hacerlo, hay que hacerlo con las reglas de juego de esa plataforma. Teniendo en cuenta las reglas de juego de la comunicación política, pero también, sobre todo, también teniendo en claro las reglas de juego de esa plataforma de comunicación digital. A veces sale bien, a veces sale mal. También está bueno probarlo, pero en mi caso particular, creo que no es necesario estar en todas las plataformas para poder llegar a los diferentes destinatarios que queremos construir. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, los políticos que están tan expuestos como Axel, Alberto, Cristina, cada cosa que ellos publican o ponen en un medio, o sea, una red, lo que dicen, todo eso, cada uno de esos actos es un discurso político o el discurso... Sí, o sea, nosotros obviamente una cosa es analizar. Si nosotros quisiéramos analizar la construcción del discurso político de las escenas comunicacionales en las redes sociales, no podríamos, por ejemplo, no sé, queremos analizar a Axel en Twitter. Por más que cada tweet es una escena comunicacional en sí misma, nosotros no podríamos dar cuenta de cuál es la estrategia comunicacional de Axel o del equipo de comunicación de Axel en términos de Twitter si tomáramos un solo tweet, sino que deberíamos tomar como objeto de estudio, ¿sí? como marco, como recorte, una serie de tweets en un tiempo determinado que nos permita a nosotros dar cuenta si hay estrategias, porque una de las cuestiones que van a tener que hacer es que en este primer trabajo no lo van a hacer tan específicamente, pero sí lo van a tener que hacer en el segundo, es que hay cosas que van a ser elementos recurrentes, que eso van a ser, ustedes van a poder dar cuenta que son parte de esa estrategia de comunicación o de esa estrategia discursiva, y hay otros elementos que no son recurrentes, que aparecen esporádicamente, y que eso no es parte de esa estrategia de comunicación, sino que en todo caso fueron utilizados en momentos específicos en función de una estrategia específica. Entonces, si nosotros tomáramos, por eso nosotros les planteamos para el segundo trabajo que elijan 2 campañas políticas específicas en el formato audiovisual de diferentes spots audiovisuales de esa campaña política. Spots que pueden haber sido pensados para la televisión o spots que pueden haber sido pensados para la comunicación digital, que no es lo mismo. Más allá que a veces erróneamente termina siendo el mismo producto acortado o como reacomodado para las redes cuando fue pensado para la tele. Pero en el ideal no debería pasar eso, sino que deberían ser como productos pensados específicamente para esas plataformas. Ahí ustedes si eligen 2 campañas, no pueden elegir solamente un spot de cada campaña, porque ahí no van a poder dar cuenta de la totalidad de esa estrategia discursiva. Más allá que obviamente podrían poner en comparación un spot y otro spot, para en todo caso analizar específicamente qué pasa en cada uno de esos spots comparativamente, pero no para tratar de dar cuenta de toda una estrategia discursiva. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de las redes sociales también deberían tomar una serie de tweets. Las chicas, por ejemplo, Mica y Juliana, que son las estudiantes en el taller, que hoy Mica no pudo estar por razones del trabajo, y Juliana
capaz que no pueda estar en ninguno de los encuentros también por un nuevo laburo, pero ellas hicieron su tesis sobre un análisis discursivo de la campaña en la plataforma de Twitter de Scioli. Y ahí obviamente no tomaron 3 tweets, sino que tomaron toda una campaña, paso, generales, toda una serie de cantidad de tweets, diferentes elementos que aparecieron dentro de esa plataforma. O sea, hay toda una complejidad que obviamente como analistas necesitamos sí o sí abordarla, porque, como les decía, nosotros lo que vamos a tener que dar cuenta es de elementos recurrentes, es decir, elementos que aparecen todo el tiempo que hacen esa construcción discursiva. Si nosotros tomamos un solo caso, en este caso siempre volviendo a Twitter, que fue como la pregunta inicial, tenemos que, si lo hacemos con un solo tweet, o con tweets de una sola semana, no podríamos dar cuenta de eso. También otro recorte posible es, por ejemplo, no sé, queremos analizar el discurso, la estrategia dentro del discurso político y vincular también con la estrategia de comunicación en tiempos de crisis en la plataforma de Twitter de Axel. Sigamos con Axel. Bueno, entonces ahí lo que nosotros vamos a tener que hacer es tomar todos los tweets, ¿sí? O no todos, pero un buen recorte, ¿sí? de cantidad de tweets a lo largo de todo el tiempo en pandemia para poder dar cuenta de todas esas estrategias. O, por ejemplo, más adelante nosotros vamos a trabajar con un documento de análisis que hizo Oscar, que es el otro docente del taller, que da clases en la comisión de la mañana, donde el análisis surgió de un análisis que empezamos a hacer en el taller el año pasado de todas las cadenas nacionales de Alberto. ¿Sí? Y para poder dar cuenta de esa estrategia discursiva, no es que tomamos una sola cadena nacional, sino que fuimos tomando como objeto de estudio, o como recorte de objeto de estudio, todas esas cadenas nacionales a lo largo del 2020, y a partir de todo ese muestreo, pudimos hacer el abordaje analítico para ver, bueno, qué pasaba con la construcción de la figura de Alberto Fernández en términos de estrategia discursiva dentro del escenario del discurso político. Específicamente en las plataformas o en el soporte, que también esto lo vamos a ver en la clase que viene, específicamente en el dispositivo de cadena nacional, ¿sí? Dentro de la escena comunicacional de cadena nacional. Es toda una serie de cadenas nacionales, que obviamente, bueno, sí, se podría tomar 2 cadenas nacionales y compararlas entre sí, sí, se puede hacer. ¿Es lo más rico? No, no es lo más rico. Claramente cuanto más grande sea el corpus que elijamos para analizar, mucho más vamos a poder detectar y mucho más vamos a poder dar cuenta de esas estrategias. ¿Se entiende? Hoy en este primer trabajo solamente dos discursos de 2 lideresas que hayan elegido o que estén eligiendo, porque es la primera aproximación de primera práctica de análisis. Pero después sí, en el segundo trabajo, el corpus va a tener que ser mucho más grande. ¿Alguna otra duda respecto a esto que venimos viendo de la palabra adversativa y de este texto en vinculación con esto de analizar lo enunciativo? Obviamente igual lo vamos a estar recuperando todo el tiempo, ¿eh? No es que lo dejamos de ver hoy y ya está, porque es claramente determinante para todo el abordaje. Yo me conecté tarde la clase pasada. ¿Dijeron la fecha de entrega del primer trabajo? No, todavía no hay fecha de entrega. Ok, gracias. Seguramente en estas semanas les voy a estar confirmando, estamos terminando de mirar calendarios, y después en el transcurso de estas semanas vamos a confirmar tanto la entrega del primero como del siguiente. Pero sí, por eso lo que sí es, bueno, ahora si quieren, no sé si hay otra pregunta respecto a enunciación, si no nos metemos con lo del trabajo y seguimos con eso hasta el final de la clase. Bueno, veo que estamos bien, así que vamos a avanzar con lo del trabajo. Seguramente en el transcurso de estos días o la semana que viene les confirme la fecha de entrega de ambos trabajos.
Pero sí, por eso les decía que es importante que ya vayan eligiendo con qué 2 discursos van a trabajar o van a hacer el abordaje de análisis en este primer trabajo, para que ya a partir de la semana que viene puedan empezar a hacer el abordaje. Sobre todo para que podamos hacer el seguimiento a lo largo de estas primeras clases, teniendo en cuenta que ya con esto que vimos hoy, más lo que vimos la clase pasada, estos van a ser los elementos con los cuales ustedes van a tener que trabajar, hacer el abordaje de análisis en este primer trabajo. Es decir, que una vez que elijan sus 2 discursos, ya pueden meterse a empezar a hacer el abordaje de análisis. Y está bueno que lo vayan haciendo para entonces, en cada uno de los encuentros que vayamos teniendo virtuales, más allá que en cada uno de los encuentros podamos ir trabajando algunas cuestiones específicas, la idea es que después del encuentro de la semana que viene, que vamos a hacer como el encuentro de la semana que viene y el siguiente van a ser los últimos 2 encuentros de abordaje teórico bien concreto. Y después de eso vamos a hacer seguimiento de los trabajos hasta que tengan que entregar el primer trabajo, ¿sí? Entonces ahí lo que está bueno es que si ustedes ya tienen elegidos los discursos, y ya empiezan a hacer el abordaje de análisis, en cada uno de los encuentros podamos trabajar colectivamente, a ver cómo viene cada uno, qué dudas están teniendo, qué dificultades están teniendo, sobre todo por esto, porque va a ser la primera aproximación de práctica, de puesta en práctica de esta metodología de análisis, que no es para nada simple, digo, todo lo contrario, sumamente compleja, porque sobre todo lo que nos pide es desnaturalizar un montón de cosas que tenemos súper incorporadas, y corrernos desde nuestro lugar de usuarios para pararnos en nuestro lugar de analistas. Y eso siempre es muy difícil, sobre todo en las primeras veces que lo vamos aplicando. A mí me costó horrores. Siempre caí en el vicio de hacer un análisis más de politólogo que de analista en términos de esta metodología. Entonces, Sí. Cuanto más puedan aprovechar estos espacios a medida que van avanzando con el trabajo, mejor, porque entonces quizás, no les digo que les va a ser más fácil, pero por lo menos se van a poder despejar dudas colectivamente, entre todos. Sí, por ahí. Individual, sí o sí. Sobre todo en este tiempo que es mucho más complejo poder, más allá que existen estas ventajas tecnológicas que antes no existían, pero en este tiempo que también es muy complejo juntarnos y poder encontrarnos y demás, la idea es que lo puedan hacer individual. Y además porque como es una práctica de análisis, hacerlo de a 2, lo hemos probado en años anteriores, antes de toda esta locura de esta pandemia, y la verdad que la experiencia no era la mejor, porque en definitiva, siempre cuando se hacen trabajos en grupo, hay alguien que pone más que otro. Si es de a 2, es muy difícil que el trabajo sea como muy de la mano. Y la experiencia sobre todo no era buena, no por el resultado, porque había trabajos que estaban buenísimos, sino porque quizás la experiencia no les pasaba por el cuerpo de la misma forma a las 2 personas que hacían ese trabajo. Y la idea es que esta metodología la puedan incorporar, sobre todo también no solo para poder, por un lado, agudizar su mirada en términos de análisis del discurso político en su vida cotidiana, sino también en sus vidas profesionales. Todo lo que vayamos a ver en este taller, la idea es que lo puedan poner en práctica, no para ponerse a analizar específicamente discursos todo el tiempo, pero sí, por ejemplo, desde el lugar que imagino que algunos de ustedes trabajan en comunicación política y como productores de contenidos también está bueno poner en práctica todo esto que vamos viendo en términos de estrategias. Entonces, si les pasa por el cuerpo poner en práctica el análisis, después indefectiblemente les va a quedar ya más naturalizado la mirada para poder, desde el lugar de productores de contenidos, pensarse desde esas estrategias y de pensar cada producción de contenido en términos de discurso político, cómo poner en juego estas cosas que vamos a ver desde el lugar de analistas, ¿sí? Entonces, por eso es que preferimos que sean individuales. Obvio que las miradas, la discusión en grupos es enriquecedora, pero en un trabajo de análisis
no es lo mismo, y por eso la idea es que en el encuentro, en este caso, en el encuentro virtual, pero por eso la materia se plantea en lógica de taller, porque la idea es que en cada encuentro, en la discusión y el debate se dé colectivamente. Y ahí es donde podamos encontrar el espacio enriquecedor del encuentro y el intercambio de miradas. Pero en un proceso de análisis específico, nos parece que al no haber tantas oportunidades de hacer este tipo de abordajes de análisis a lo largo de la carrera, es más, imagino que dentro de esta carrera es la única materia donde se ve específicamente esta metodología, nos parecía que piola que lo puedan hacer individualmente. Si hay algún otro trabajo de cursados anteriores, sí, les puedo compartir en el grupo trabajos de años anteriores para que también miren algunos trabajos que han estado buenos, que obviamente eso les va a inhabilitar usar esos discursos, porque claramente si no les estoy dejando medio como el trabajo servido. Pero sí, después puedo buscar algún trabajo que haya estado bueno de años anteriores para que lo tengan por lo menos como una referencia para el abordaje de este primer trabajo. Y después también podemos hacer lo mismo con el segundo, pero yo imagino que con el segundo, ya con otro recorrido en todo el taller, van a poder trabajarlo o van a poder hacerlo con menos complejidades de mínima. Yo quería... sí. Decir algo que no sé si puede ser un aporte o no. Yo soy psicóloga y bueno, nosotros nos centramos muchísimo en el discurso. Y se me ocurre que por ahí leer a Verón, si uno no leyó nada relacionado con esta temática, con la lingüística, es como un poco engorroso. Sí. Por ahí el aporte que hace Lacan, que se complementa bastante con el de Verón, Lacan hace un análisis del discurso, es más, es lo que agrega a la obra de Freud, de alguna manera, plantea el análisis del discurso en términos de, por ahí está bueno poder pensarlo como una estructura, ¿no? Yo escucho un discurso político, bueno, ¿qué pienso sobre esa estructura de lo que está diciendo ese político o esa persona? Lacan, por ejemplo, incorpora cómo se produce el sentido en un discurso, ¿no? Desde quién va, a quién va dirigido, que puede ser esto de denunciador, ¿no? Él plantea como 4 discursos básicos, por ejemplo, el discurso del amo, que está basado en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? En donde hay un sujeto que se pone en posición dominante, y no sé, por ejemplo, también hace un análisis del discurso universitario, en donde coloca el conocimiento como en el lugar de dominio. Pero por ahí lo plantea en estos términos, ¿no? De poder pensarlo como una estructura, poder pensar qué pasa con la producción de sentido en un discurso, desde qué lugar se está diciendo lo que se dice, ¿no? Más allá de que haya un enunciador. No sé, me parece que por ahí puede sí, totalmente. Claramente dialogan, no en términos de actores, o sea, no entre ellos, porque es más, hasta hay bastantes diferencias entre ellos, imagino. Por lo menos en términos ideológicos, están bastante distantes. De mínima, Verón, yo estoy en las antípodas de posicionamiento ideológico de Verón, pero sí me parece que hay mucho diálogo en términos de cómo hacer abordajes de análisis discursivos. Nosotros específicamente en el taller no trabajamos con Lacan porque nos parecía que seguramente puedan abordarlo en otras materias de la carrera, y entonces nos parecía que estaba bueno poder profundizar específicamente con esta metodología de análisis, que no es exactamente lo mismo que plantea Lacan, pero que obviamente tiene puntos en común, pero que esta metodología de análisis sí definitivamente no la iban a ver en ningún otro espacio de la carrera. En cambio, toda la corriente de pensamiento de Lacan, lo que plantea, seguramente lo trabajan también lo pueden trabajar en el abordaje en otras materias. Y nos pareció un pecado que también, al tener tan poco tiempo,
porque la verdad que para poder desarrollar un abordaje teórico-metodológico de estas características, un cuatrimestre quizás no siempre es lo ideal, menos si la primera aproximación con una metodología de estas características es esta materia. Quizás en otras carreras primero tienen todo un recorrido por otras disciplinas que permiten después llegar a una metodología de estas características con otras cosas masticadas. Entonces nos parecía que, bueno, estaba bueno mejor recortar un poquito, no tratar de abarcar tanto y recortar un poquito y quedarnos específicamente con esta metodología y algunos aportes más de algunas otras cuestiones que sí están muy entrelazadas con esta metodología de Verón, para que a ustedes tampoco se les haga un embrollo en términos de abordaje teórico. Pero sí, claramente, Silvia, hay muchos puntos en común en términos de cómo mirar la comunicación política y cómo mirar los procesos de análisis entre lo que plantea Lacan y esta metodología, sí, sin dudas. Obviamente, igual, textos que tengas, en todo caso, de Lacan que quieras compartir en el grupo, subilos, porque todo lo que sea lectura, bibliografía complementaria, bienvenido. Eso está buenísimo, que quizás no lo había dicho en encuentros anteriores, pero todo lo que ustedes vean que sean aportes en términos de bibliografía, en términos de trabajos de otros autores, trabajos de otras universidades, pero que hagan al enriquecimiento de lo que estamos viendo, bienvenido. Lo van subiendo al grupo, che, hola, quiero compartir esto, que me pareció que está piola. Capaz que encuentran otros análisis discursivos que de esta metodología, porque también hay mucho dando vueltas y lo quieren compartir, está buenísimo. La verdad que en ese sentido, todo lo que se pueda aportar suma. Así que eso también, puertas absolutamente abiertas para ese tipo de aportes. Queda menos de un minuto. Bueno, al final no pudimos... Para la semana que viene, en el grupo yo después les voy a dejar un posteo donde específicamente les voy a pedir que me cuenten qué dos discursos se están eligiendo para trabajar, así vamos viendo si son pertinentes, si está bueno, si hay que corregir algo, si hay que hacer un timonazo. Y después también les voy a poner en el grupo de Facebook con qué vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Con qué texto. Así que por hoy estamos. Bárbaro, nos vemos. Muchas gracias por estar. Bueno, nos vemos. Gracias.